¿Cómo están? Bienvenidos a RPP. En el marco de la cuarta edición de la campaña Integración al Bicentenario está con nosotros Ciro Abatible. Él es economista senior del Banco Mundial y también especialista en educación. Con él vamos a hablar acerca de cómo se ha transformado la educación por la pandemia y si esa transformación se va a quedar una vez termine la pandemia por la COVID-19. ¿Cómo estás, Ciro? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francesca. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ciro, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ha mencionado que, dados los permisos y las condiciones, el 16% de las escuelas en el territorio nacional podrían abrir. Sin embargo, hasta hoy han abierto solo el 1%. ¿Qué se puede decir sobre esto? A pesar de que el 1% es muy poco, ¿es igual un avance? Bueno, es algo, pero claro, nos gustaría que fuera más. Digamos, la educación a distancia ha jugado un papel importante en estos meses, pero es prioritario volver a clase. No hay nada como clases presenciales, sobre todo para los estudiantes, digamos, de un nivel socioeconómico más bajo. Para ellos es todavía más prioritario regresar a clase. Entonces, ojalá el 1% sea solo el comienzo y que vaya aumentando más a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la importancia de este regreso a clases presenciales, Ciro? Francesca, hay que pensar que estar en el salón, digamos, en un salón de aula no es simplemente tener un docente, que es claramente lo más importante, pero es también tener interacción con tus pares, es tener una disciplina y todo eso es fundamental para los aprendizajes, no solo para los aprendizajes, digamos, ¿no? De matemática, lectura, sino también para las habilidades socioemocionales de los niños, que tan importantes son para su futuro. Entonces, digamos, nada puede reemplazar la educación presencial. Algo la puede ayudar, como puede ser la educación a distancia, pero es fundamental regresar. Este regreso a clases se está diciendo no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica, que va a ser gradual y va a ser flexible. ¿Esta es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué recomiendan ustedes desde el Banco Mundial? Sí, sin duda es lo que estamos viendo en los países que han regresado a clase, digamos, y los que lo han hecho, digamos, sin tener rebrotes de COVID, ha sido de una manera gradual, se regresa durante 2 o 3 días por semana. Muchos países han adoptado un enfoque voluntario, los estudiantes pueden decidir si regresar o no, y por lo general se hace con cuidado de todos los protocolos sanitarios. Entonces tiene que ser necesariamente un regreso flexible, gradual y lo más importante que sea seguro desde el punto de vista sanitario. Hablamos de seguridad, pero también si nos ponemos a pensar, hemos estado ya casi más de un año pensando en la pandemia, en que tenemos que estar dentro de casa, en que tenemos que cuidarnos e inevitablemente generamos miedo a salir, ¿no es cierto? Entonces, en este regreso a clases, ¿cómo le damos la confianza a los maestros, a los padres de familia, hasta a los mismos niños, de que es seguro que vuelvan a clases? Claro. No, Francesca, es cierto que ese es un tema. Hay que restablecer la confianza, ¿no? Y para que eso se genere, hay que invertir en la comunicación entre, por ejemplo, el ministerio y los directores, pero al mismo tiempo entre los directores de escuela y los padres, entre los directores de escuela y los docentes. Algo prioritario es que, como se ha hecho en varios países, que los docentes sean, digamos, que se vacunen lo más pronto posible, digamos, ¿no? Es necesario en el Perú, como es en otros países, que se pueda proteger los docentes. Y ya cuando eso se haya, digamos, ya cuando se ha hecho esta vacunación, digamos, el riesgo, hemos visto en otros países que el riesgo de infección se baja de una manera significativa. Entonces, ahí resumiendo, comunicación y priorización de los docentes y de los directores para el proceso de vacunación. Este sistema, digamos, alterno, progresivo, como hemos estado conversando, ¿es posible que se instaure una vez pase la pandemia? Ese es lo que muchos están debatiendo y podría ser un sistema que se instale, digamos, sobre todo si lo pensamos en las zonas rurales más alejadas, donde hay una dificultad,
pero eso supone que también se creen las condiciones, por ejemplo, a nivel de tecnología, para que los niños tengan una herramienta alternativa en los días que no pueden ir a clase. Entonces, hay una necesidad de invertir en tecnología como una forma complementaria. Hasta cuando no haya eso, no es posible plantear, digamos, un sistema mixto, ¿no? De presencia y de educación a distancia. Y esa es también la importancia de la conectividad y del acceso a las herramientas tecnológicas, no solamente durante la pandemia, me imagino. Absolutamente. Y es una inversión, digamos, el Perú como otros países debería ver eso como una inversión de mediano largo plazo, ¿no? La conectividad y, digamos, educación a distancia ha llegado para quedarse. Entonces, si tenemos este tipo de enfoque y invertimos en conectividad, esta va a ser una inversión que va a tener mucho retorno en el largo plazo. Ciro, en este regreso a clases y en este tema de las clases semipresenciales, ¿qué tan importante se vuelve el papel de la comunidad educativa, es decir, de los docentes, de los directores y de los padres de familia sobre todo? Es clave, digamos, algo que nos ha enseñado esta pandemia, creo a todos, es que no es simplemente una tarea de los docentes y de los estudiantes. Como tú bien dijiste, hay que hablar de comunidad educativa y todos son parte de la comunidad educativa. Son los padres, pero también son los vecinos de casa, son todos los que pueden participar en el proceso de distinta manera. Entonces, la comunidad educativa, hemos visto que los estudiantes que han sufrido menos en términos de aprendizaje son los estudiantes que tenían más apoyo, no solo por parte de sus padres, pero también en general por parte de la comunidad. Esta comunidad tiene que quedarse y eso es, digamos, algo que puede ayudar en el largo plazo a la mejora de los aprendizajes que el Perú tanto necesita. Ciro, le agradezco muchísimo por su tiempo para esta entrevista. Como mencioné, se dio en el marco de la campaña Integración al Bicentenario, la cuarta edición que trabaja RPP. Yo soy Francesca Raffo y ya nos vemos en el siguiente Facebook Live. Gracias, Francesca. Integración al Bicentenario. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP.